El día de ayer fue la noche de héroes en Cuscatancingo. La reconstrucción. Dios está reconstruyendo nuevamente esa ciudad, hermanos. Se está levantando pueblo para engrandecer el reino de Dios. El segundo congreso de alabanza, propiedad exclusiva, fecha viernes 16 y sábado 17 de septiembre. Los interesados hermanos que tienen el llamado, la vocación al ministerio de alabanza en la cabina de sonido. El lanzamiento 13ª generación, hermanos, ya está en proceso. Este miércoles tenemos la segunda reunión. ¿Quiénes no han ido a recibir su lanzamiento, hermanos? Levanten la mano. Hermanos, los que no han ido a recibir su lanzamiento, acérquense a mí, los voy a anotar para que podamos asistir a recibir ese glorioso lanzamiento. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, que sopla por donde quiere y como Él quiere, Señor, sople a nuestras vidas, Señor, y provoque en nuestros corazones, Señor, una manera diferente de actuar, de pensar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El versículo 1 va a detallar a un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre con una categoría de denominación fariseo. Hay 3 puntos importantes en el versículo 1 y es primeramente que se denota a la secta a la que pertenece Nicodemo. Nicodemo pertenece a la secta de los fariseos. Y luego va a detallar en segundo plano el nombre. Se llamaba Nicodemo y era principal de los judíos. 3 categorías, pero enraizadas o denominadas a partir de la fe o la creencia en que este hombre tiene, o la concepción que tiene acerca de Dios. Es la connotación de la religiosidad de los fariseos. Los fariseos era una secta, como muchas, habían casi unas 12 sectas principales en el tiempo de Jesús. El concepto de secta en el tiempo de Jesús no es el mismo concepto que tenemos ahora. Nosotros secta tenemos como una marginalidad, como una herejía. No, en el tiempo de Jesús la secta era alguien que interpretaba de manera diferente las Escrituras. Ya estaban los celotes que habían determinado o entendido las Escrituras a partir del mesianismo, pero un Mesías que iba a tener una intervención política y era necesario levantar, era necesario tomar las armas y llegar al poder. Los fariseos, por el contrario, era una secta que interpretaba la ley y dejaba notar los ritos
las creencias, los rituales donde el hombre va buscando la manera de alcanzar la verdad y llegar a Dios. Esos eran los fariseos. Los fariseos guardaban mucho los ritos de la purificación. Los fariseos eran muy queridos en su época. Los fariseos tenían una representatividad en la época de Jesús. Tenían poder. Conocían las escrituras. Y es la secta que va a entrar en conflicto y que se va a poner delante de Jesús a dialogar los preceptos y los estatutos dados por Dios en la ley. Este es el hombre que se acerca a Jesús. Representa más a un grupo de los fariseos. Está por encima su creencia, está por encima su religiosidad, antes que su nombre, antes de ser principal, de ser un conocedor, de ser alguien que tiene a muchos a cargo. Ser principal de los judíos era alguien que tenía el poder, tenía un grupo selecto de hombres. Eso era Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús con estas características, con este marco ideológico, teológico, conocedor de la palabra de Dios y conocedor, entre comillas, de Dios. Ese es Nicodemo. Estas son las características de este hombre que se acerca a Dios buscando respuestas. Porque Jesús ha despertado el interés de muchos. Ha despertado el interés de hombres y mujeres que han visto las señales y los prodigios. También la secta ha visto el mover de Dios. Han visto reflejado en Jesús que hay algo divino en él. Y se acerca a Jesús de noche, como dice el versículo 2. Hay un elemento importante y es que llegar a Jesús de noche es resguardar, es mantener con firmeza lo pasado, la herencia teológica, la herencia que ha recibido de antaño, de sus padres. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esa es la primera afirmación de Nicodemo. Para Nicodemo Jesús es un maestro, alguien que Dios ha enviado y que en cierta manera pueden decir los fariseos, nos gusta cómo enseña este hombre. Este hombre Dios lo ha dotado de características, de dones, porque enseña y conoce las escrituras. El problema es que llega de noche. El llegar de noche es acercarse en la oscuridad, en la limitancia de los hombres, de no conocer sinceramente quién es Dios y cómo se derrama en el pueblo. Llegó de noche, pero lo entiende diferente. Y ese es el diálogo que se va a entablar con Jesús. Porque Nicodemo acepta la visitación de este hombre, pero como un maestro, como alguien que va a dar a conocer y a interpretar las escrituras, no como el hombre mandado por Dios, como la luz. Él era la luz, dice el Evangelio de Juan. La luz y las tinieblas son dos elementos, es un dualismo que se va generando en todo el Evangelio, donde el bien y el mal, la luz y las tinieblas, es necesario llegar a la luz, pero para que las tinieblas resplandezcan, es necesario que llegue la luz a la oscuridad. Y eso es la situación de los hombres,
que es necesario que la luz llegue, que la transformación llegue a las vidas, para que la luz, esa luz que vino al mundo, refleje, ilumine a los hombres. Ya en el primer servicio el pastor nos hablaba de que Dios ilumina a los hombres. Dios desciende. Pero a veces la oscuridad, a veces la tiniebla es la que nosotros anhelamos. Ya en Juan dice, en el capítulo 3 dice, mas esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el conflicto, y esa es la situación que los hombres siguen y viven constantemente a lo largo de la historia. Los hombres no vienen a la luz para que no sean mostrados, para que no se muestre su realidad, su situación, su proceder. Nicodemo reconoce en Jesús un maestro, pero es necesario primeramente reconocer cuál es el papel de Jesús. Para nosotros, como cristianos, nuestra vida cristiana refleja, pero primeramente reconoce quién es Jesús para nosotros. Para nosotros Jesús es vida, para nosotros Jesús es el Salvador. Él es aquel que entregó su vida por nosotros. Nosotros no tenemos a Jesús como un simple maestro, hermanos. Para nosotros Jesús es la luz que alumbra en la oscuridad. Es la palabra viva, el verbo que se hizo carne. Y esa es la diferencia. A veces la religiosidad no permite vislumbrar. A veces nuestro proceder, podemos conocer las Escrituras, pero no conocemos a Dios, hermanos. Y eso es lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo conocía las Escrituras, conocía que había un Mesías que había de venir, pero no conocía a Dios. Y no conocía la revelación de Dios a los hombres. Y el verbo se había hecho carne, y el verbo estaba visitando, y el Hijo del Hombre se había hecho carne y había visitado a los hombres, porque Dios en su infinita misericordia desciende y visita a su pueblo para salvarlo. Esa es la realidad de los hombres, esa es la realidad de la comunidad que vivía en los tiempos de Jesús. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, hay un diálogo entre la sinagoga y las comunidades cristianas, y ese era el diálogo. Reconocer quién era para ellos Jesús. La sinagoga reconocía que Jesús era un maestro, pero las comunidades cristianas habían reconocido y visto a través del testimonio de Jesús que Él era el Mesías, aquel que había venido para salvar al mundo. La máxima expresión de amor de Dios reflejada en Jesús, en el Hijo de Hombre que desciende y nos salva. Eso es el conocimiento. Nosotros podemos tener el conocimiento de Jesús. Nosotros podemos tener el conocimiento de las Escrituras, pero es necesario que nos acerquemos más y adentrarnos en las Escrituras, pero para conocer al Dios de amor, el Dios que se revela a los hombres y nos dicen, hey, es necesario que nazcan, que haya un renacer en nuestras vidas. Y eso es lo que va a mostrar el versículo 3. Leámoslo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. La pregunta principal esta tarde es, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es abandonar el pasado.
Porque el diálogo que va a entablar Nicodemo con Jesús es si se puede volver al vientre de la madre y nacer. Siendo yo viejo, dice Nicodemo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero el nacer de nuevo es dejar el pasado. Dejar el pasado implica dejar antiguas concepciones, antiguos pensamientos, la manera de vivir antigua religiosa, la manera de cómo Dios nos reta y nos convoca. Hermanos, nacer de nuevo es encontrarse nuevamente con Jesús. Nacer de nuevo es que nuestra vida lleva una manera de vivir que quizás no le agrada a Dios, que nuestras acciones no le agradan a Dios y es necesario hacer un cambio. ¿Qué cosas estamos haciendo en nuestra vida que no le agradan a Dios? ¿Cuál es el comportamiento delante de Dios que constantemente el Espíritu nos está redarguyendo, nos está exhortando? Hey, deja esta manera de vivir, esta forma de actuar no me parece. Y a veces hasta constrictamos al Espíritu, a veces hasta hacemos que el Espíritu se retraiga en nuestro corazón. Porque hay situaciones que es necesario cambiarlas, pero que estamos luchando desde la manera carnal, como le va a decir Jesús a Nicodemo. Tu manera de actuar no es la correcta. Tu manera de proceder, Nicodemo, no es la correcta. Tú interpretas la ley, tú conoces la ley, pero no conoces a Dios. A veces la religiosidad en nuestras vidas trasciende y es más importante guardar cierta doctrina, ciertas situaciones que hacer reino de Dios. Hermanos, el versículo 3 tiene una connotación importante y es que es necesario nacer de nuevo porque si no, no podemos hacer reino de Dios. Y es ahí lo difícil, hermano, es el reto esta tarde. El reto esta tarde es, ¿en realidad hemos nacido de nuevo? Estamos haciendo reino de Dios. El reino de Dios tiene una connotación, dos connotaciones, mejor dicho, una connotación espiritual y una material. Porque en Jesús se va a revelar esas dos connotaciones, la connotación material donde Jesús se da a conocer en el templo y ve que la manera de vivir del pueblo judío en su época no es acorde a los designios, a lo que Dios quiere para los hombres. Y eso implica, hermanos, que políticamente Jesús tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Esa connotación del reino de Dios donde Jesús critica, ya en el capítulo 3, más adelante, del templo, la acción del templo, cuando Jesús hace un azote y tiene que sacar a los cambistas y les dice que han hecho de el templo del Señor una cueva de ladrones. Esa connotación a veces no nos gusta. Esa connotación a veces no nos parece a nosotros como cristianos, porque tiene una connotación que trae repercusiones a futuro. Tendríamos el peligro quizás de llegar a las últimas consecuencias, incluso la muerte, porque esa situación material descendiendo de una vida espiritual es lo que provocó la muerte de Jesús. Eso es lo que hemos leído en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario. Y esa es la situación, hermano.
La connotación material implica que desde mi vida espiritual yo veo realidades que no están de acorde, que no son acordes al reino de Dios y implican demanda e implican denuncia. Y eso no le gusta al cristiano, porque se van guardando y se nos ha enseñado que el cristiano no se mete en política, que el cristiano debe aceptar, que el cristiano solo debe agachar la cabeza. No. Discúlpenme, pero no. La connotación espiritual del reino de Dios provoca en la materialidad denuncia. No solo denuncia, también amor fraterno hacia los otros. Eso es lo que carece esa es la limitancia que tiene Nicodemo, que siendo un conocedor de la ley, que conoce las escrituras, pero no conoce a Dios, no conoce no tiene el conocimiento ni el pensar de Dios. Por eso dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no tiene Nicodemo. Por eso es necesario que Nicodemo nazca de nuevo, porque carecemos del amor de Dios, hermanitos. Y lo digo porque a veces en nuestro actuar pensamos egoístamente, actuamos egoístamente, y eso provoca ciertas situaciones en el mundo que traen connotaciones de sufrimiento, hermanos. A veces la individualidad del hombre provoca sufrimiento. Es necesario evaluar el nacer de nuevo. Yo podría terminar hoy, ahorita, y decirles, hermanos, ¿quiénes no han nacido de nuevo? ¿Quiénes están interesados en hacer reino de Dios? Y todos podrían decir, yo. Pero es necesario, primeramente, reflexionar qué significa nacer de nuevo. Porque en la manera que nosotros conozcamos y tengamos la conciencia de que es nacer de nuevo, iniciaremos el caminar de hacer reino de Dios. La connotación espiritual del reino de Dios es cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la máxima expresión del reino de Dios, hermanos. Cielos nuevos y tierra nueva. Pero para mientras se llega a esa promesa gloriosa de Dios, de cielos nuevos y tierra nueva, es necesario que el reino de Dios vaya como la semilla de mostaza, creciendo, haciéndose un árbol hasta que se hace grande. Amén. Eso es necesario. Es necesario que hombres y mujeres nazcan de nuevo y empiecen ese camino de hacer reino de Dios, comprometidos con los más necesitados, las bienaventuranzas. Eso, hermanos, qué preciosos los testimonios de los hermanos. Decir, reconocer. Job dice, si de Dios viene lo bueno, ¿cómo no hemos de esperar lo malo? Esa reflexión de Job puede decir, bueno, no solo en bonanza pues estamos con Dios, no, también a veces en las situaciones más difíciles de nuestra vida, también debemos reconocer que algo de Dios hay ahí, porque quiere tratar y cambiar nuestra manera de pensar, llegar a las últimas consecuencias. Y eso es lo que dice el hermano. Reconocer eso, hermanos, es avanzar en un nivel, en un peldaño del nacimiento, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hermanos. Solo de esa manera. Pero es necesario en ese nacimiento, primeramente en la fuerza humana, en el esfuerzo humano, en la naturaleza humana. No podemos nacer de nuevo.
es necesario la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús le va a proponer a Nicodemo. Es necesario, Nicodemo, que la fuerza del Espíritu entre en tu vida para que haya un verdadero nacimiento. Porque solo la fuerza del Espíritu es lo que provoca a los hombres un cambio radical de vida. Solo la fuerza del Espíritu. Porque el Espíritu llega al hombre y lo lleva al conocimiento de la verdad. Lo lleva al conocimiento del pecado. Lo hace reconocer de que el hombre está equivocado, que el hombre ha errado en su camino y ha pecado. Por eso es tan importante la acción del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Solo de esa manera. Es necesario que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Si reconocemos delante de Dios que en nuestras fuerzas no podemos y le pedimos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que descienda, que mande, como dice el capítulo 1, versículo 32. ¿Lo tenemos? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa era la fuerza de Jesús. Por eso va a decir Jesús, el Hijo del Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque solamente descendiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas podemos llegar a trascender, hermanos. Podemos llegar en nuestras vidas a reconocer que una fuerza divina, que Dios ha descendido y que nos ha encomendado una comisión grandiosa, y es hacer reino de Dios. Esta tarde, noche, el reto es reconocer primeramente si ha habido un verdadero nacimiento, si hemos nacido de nuevo, porque los frutos del nacimiento son hacer obras del reino de Dios, hermanos. El reino de Dios es necesario, primeramente, predicar el Evangelio. Esa es la comisión que Jesús establece a sus discípulos: predicar el Evangelio. Pueden venir problemas como los problemas del hermano Amas, que el enemigo, cuando usted se mete con todo con Dios a servirle, a predicar, también el enemigo lo afina, hermanos. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de que Él nos ha llamado y nos ha convocado para algo grande, esas situaciones, esos problemas, solo sirven para escalar peldaños, para fortalecernos en la fe. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo, porque de esa manera hacemos reino de Dios. Amén. Jesús le va a decir a Nicodemo en el versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El que nace de la carne, el que es nacido de carne, el que es nacido de hombre, habla cosas terrenales. Pero aquel que nace del Espíritu habla cosas espirituales. Y las cosas espirituales son salvación, vida eterna. Y eso es lo que encomendamos, y esa es la manera de hacer reino de Dios. Predique, testifique, dé testimonio de la verdad.
y usted va encaminando a hacer reino de Dios. Es necesario, hermanos. Tal pareciera que Nicodemo reconoce lo que Jesús le está diciendo. Es necesario que nazcas de nuevo, que te bautices, que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos ha convocado, se nos ha llamado a grandes encomiendas de parte de Dios? Pero nosotros eludimos porque las materialidades son tan fuertes en nuestra vida que nos absorben. La materialidad nos atrae. A veces la materialidad es el gancho que tiene el enemigo para absorbernos, para quitarnos, para alejarnos de la vida espiritual, del acercamiento a lo divino. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Versículo 14. El versículo 14 nos va a llevar a la historia de Moisés. ¿Quién no reconoce, quién no ha escuchado las serpientes venenosas en el desierto? ¿Quién no se acuerda de la serpiente que fabricó Moisés a la orden de Dios y le dice: fabrica una serpiente y levántala? Y todo aquel que vea la serpiente que lo haya pecado, una víbora venenosa, y la vea, no perderá su vida. Símbolo de la salvación de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como es una objeción, es una manera de decir: de esta manera será levantado el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente, así será el actuar del Hijo del Hombre. Pero en Moisés solamente resguardaban y salvaban su vida. Pero con el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos, en el 15? ¿Qué dice, hermanos? Mas tenga vida eterna. Eso es la herencia que Dios nos da. Que al dar a su Hijo en amor fraterno, en amor sincero hacia nosotros, sin egoísmo, nos da vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto, y aquellos que estaban moribundos porque los había pecado una culebra, podían seguir viviendo, pero no trascendían. En cambio nosotros trascendemos, hermanos, y tenemos vida eterna por Cristo. Y eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Vida eterna. Vida eterna es paz. La vida eterna no es allá al final de los tiempos, no, es ahora. Es la paz, shalom, que Dios visita a su pueblo. Es la sanidad, es la visitación de Dios llegando a los enfermos, llegando a los hermanos. Esa es la visitación de Dios. Por eso son los testimonios. Porque Dios se muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, y esa muerte nos da vida eterna. No hay tiempo en eso. Y esa es la gran paradoja de la vida eterna, que estamos en ella, porque no hay tiempo, hermanos.
Y Dios le place y hace un milagro ahora porque para Él no hay tiempo. Nosotros hemos establecido el tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Él puede visitarnos ahora, mostrarnos su gloria y descender. Y si hay enfermedad, darnos sanidad. Si hay esclavitud, dar libertad. Porque esa es la acción de Dios, esa es la vida eterna. Y a eso somos convocados, hermanos. Esta tarde la pregunta es: ¿ha nacido usted? ¿Ha tenido un encuentro con Jesús? ¿O solamente conoce las Escrituras? ¿O solamente asiste a la iglesia? ¿Está haciendo reino de Dios? Esa es la pregunta que el Espíritu hace a nuestras vidas. Pongámoslo de pie, hermanitos.